de sus enemigos. Ya es un momento en donde él ha ido a la guerra, ¿cierto? Con cierto, varios pueblos, pero hay un cese de las batallas, ¿cierto? Y ve su casa, que él habita en una casa preciosa, de una madera carísima. O sea, yo habito en una casa de cedro, ¿cierto? Lindo palacio. ¿Y qué pasa con el arca del pacto? Está en una tienda con cortinas, ¿ya? Vamos a leer un poquito antes, ¿no es cierto? Segundo Samuel capítulo 7, el versículo 1. Cómo ahí hay un sentimiento de este varón de Dios, ¿cierto? De, bueno, ¿qué pasa con la casa de Dios? ¿Qué pasa con el arca del pacto? Lo he abandonado, ¿cierto? Mi casa está preciosa, es una casa de cedro, pero no está el templo de Dios. Eso es cierto, su sentimiento. Dice versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Claro, ¿no es cierto? Hay un deseo bueno de David, esto es Dios, ¿no es cierto? Que está contigo. No era la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, ¿ya? Y todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de la tribu de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Ya? Y de ahí, cierto, lo que leímos con nuestro hermano Alejandro, ¿ya? Donde Dios ya le promete al rey David algunas, hay algunas promesas que son de cumplimiento mientras está viviendo David, ¿cierto? Luego con su descendiente, que fue el rey Salomón, ¿sí? Pero también hay algunas promesas que dice, yo afirmaré tu reino eternamente, ¿ya? Y delante de tu rostro. Así que imagínense, vamos a ver, ¿ya? Hermanos, aquí hay, ¿cierto? Una intención de honrar al Señor. Y Dios, ¿cierto? Dice, no, tú no vas a construir, ¿cierto? Mi templo, ¿ya? Lo va a hacer un descendiente tuyo. David había sido un hombre de guerra, un hombre que derramó mucha sangre. Aquí, ¿cierto? Dios, su sabiduría dice, no, tú no eres, ¿cierto? Tú eres un rey conforme a mi corazón, pero tal vez, ¿cierto? El hecho de derramar sangre haya sido quizás después de un mal testimonio para los pueblos, ¿ya? De que él haya hecho el templo, que no es una sabiduría de Dios. Dios le dijo, no, no, tú no vas a construir el templo, lo va a hacer un descendiente tuyo, ¿ya? Que es el rey Salomón. Y por lo tanto, ¿cierto? Acá Dios, bueno, vamos a volver a leer, hermano, mejor para poder tener, ¿cierto? Mejor contexto del versículo 8 dice, ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé el redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, delante de ti he destruido a todos tus enemigos, te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y acá, hermanos, fíjense, versículo 10 dice además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. No sé si aquí, ¿no es cierto?, está la promesa de Dios de que Dios va a plantar a su pueblo en un territorio, ¿cierto? Esto es, ¿cierto?, una promesa, obviamente, que es una preocupación de un rey, ¿cierto?, que lo desalojen de la tierra, ¿no? Y aquí Dios le dice, ¿cómo va, el pueblo, ¿cierto?, va a estar plantado. Y de esta forma está plantado, dice, sigamos leyendo, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio.
Y ahí fíjense, hermanos, pasó esta profecía, se dividió el reino, ¿cierto? En el reino del norte, el reino del sur, más o menos en el año 721 a.C., ¿qué pasó? Vinieron los asirios y sacaron todo lo que era el reino del norte. Año 685 más o menos antes de Cristo, vinieron los babilonios, bueno, fueron tres, tres arremetidas, digamos, y sacaron a todos los de Judá. ¿Se fija? Israel ha perdido su territorio varias veces. ¿Se fija? Pero aquí hay una promesa de que Israel va a volver a su territorio, va a ser plantado en su territorio y que nadie más lo va a sacar de su territorio. ¿Se fijan que aquí hay algo que ahora nosotros vemos el Estado de Israel nuevamente? ¿Ya? ¿Será que el día de mañana no exista? Eso no invalida la palabra del Señor. Lo que sí hay un tiempo en donde Israel va a ser plantado y nunca más va a ser desalojado de su territorio. ¿Se fijan? Es lo que sí nosotros podemos leer en el texto. ¿Ya? Si ha sido cumplido o no ha sido cumplido, pero nosotros lo estamos leyendo, ¿cierto? Israel va a ser plantado en su territorio y nadie más lo va a sacar. Otra cosa dice a David, y a ti te daré descanso a todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Una primera promesa. Dios te va a hacer casa. Y uno dice, bueno, pero vamos, si él tenía tremenda casa de cedro, ¿no? Sí, no, no, hermano, es que esta casa, ¿cierto? No se refiere a la casa física, se refiere a la familia. Dios te va a dar una familia, una dinastía que sea estable. Él te va a dar casa, ¿ya? A esa casa se refiere. Bueno, así que dice que Él te dará casa. Él va a ser una dinastía de David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje que procederá de tus entrañas. ¿Ya? Y vemos el rey Salomón, ¿no es cierto? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y también, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Ya se leyó, la misericordia no se va a apartar porque Saúl, ¿cierto? Bueno, fue decayendo espiritualmente harto, ¿cierto? Pero hubo una desobediencia, ¿cierto? Y esa desobediencia, ¿Dios qué hizo? Adiós rey, ¿cierto? Adiós rey. Eh, lo desechó. El Espíritu Santo venía sobre los reyes para capacitarlos. No moraba en el corazón como en la iglesia hoy en día, pero venía. Y aquí, ¿qué pasó? Salió el Espíritu Santo de Saúl, ya empezó, ¿cierto?, una decadencia espiritual. Era atormentado por un demonio. Él cada vez fue, ¿cierto?, peor. Él fue desechado. Pero aquí Salomón eh, fue siempre recto delante de Dios. Fue recto delante de Dios Roboam. Fue recto delante de Dios todos los reyes. Hay reyes que algunos sí, otros que volvieron, pero otros que terminaron muy mal, de los descendientes de David. Pero, ¿qué dice? Mi misericordia no se va a apartar. Y hay alguien, ¿cierto? Versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y cuando habla de eternamente, ¿cierto? Bueno, es que a lo mejor Dios le pone eternamente nomás. No, no, hermano, no, no es así. Es que eternamente es, ¿cierto? Hay una promesa, ¿cierto? De estabilidad. La tierra va a tener un fin, ¿cierto? Los elementos van a pasar ardiendo en fuego. Esto va, todo, ¿cierto? Va a terminar. Pero aquí este trono va a seguir porque Dios dijo eternamente. Así que, hermanos, frente a esto nosotros tenemos primero que habíamos visto que Dios le promete a David una casa. Eso significa una dinastía, casa, familia. Ya no el palacio. No es algo físico desde el punto de vista familia. Dios le promete a David un trono. ¿Sí? Y el trono es el derecho de gobernar Israel, que sería de David y su descendencia, el derecho a gobernar Israel. Y Dios le promete a David un reino. Eso quiere decir de que hay un área territorial.
donde gobernar, ¿ya? Así que eso es, ¿cierto? Estos tres aspectos, hermanos, lo que nosotros podemos ver dentro de este pacto: casa, trono y reino, ¿ya? Dinastía, derecho al gobierno, ¿cierto? No habrá otra dinastía sobre Israel, la dinastía davídica, ¿cierto? Y eh, reino. No, no es así un reino de, de gitanos, no, es cierto, está plantado en un territorio, ¿ya? El reino, ¿cierto? Este es el reino de, ¿ya? Y la dinastía davídica, cuando hablamos del trono de David, estamos hablando de la dinastía de David, ¿no es cierto? Esto fue lo prometido al rey. Así que, hermanos, bueno, hay algunas cosas que nosotros necesitamos responder. eh, Frente a este pacto, ¿ya? Porque se habla de un reino y se habla de perdón, un reino y de eternidad, de reino y eternidad. Así que tenemos que responder al final de este tema: ¿habrá un reino milenial literal? ¿Quién será, cierto, quien lleva a cabo todo todas estas promesas? ¿Cierto? ¿En quién se cumple? ¿O el reino es espiritual? ¿Cierto? ¿Eso es la iglesia ese reino? ¿O Cristo debe reinar sobre la nación de Israel? Son cosas que queremos, ¿cierto? Sacar aquí y poder, ¿cierto? Concluir al final. Hermanos, esta exposición, eh, ¿cierto? Hay tres puntos que vamos a ver. Primero, las promesas del pacto davídico, ¿ya? Que ya hemos visto en parte, las promesas del pacto davídico. Segundo, el cumplimiento del pacto davídico. Y tercero, las implicancias escatológicas del pacto davídico, ¿ya? Así que vamos a ver, ¿no es cierto?, las promesas del pacto davídico, el cumplimiento del pacto davídico y las implicancias escatológicas. Eh, entonces, primero, ¿no es cierto?, ya hemos visto acerca de las promesas, ¿ya? Uno de la simiente de David será firmado su reino eternamente. Así que esa es una promesa, ¿ya? Viene la simiente de David. Y sobre todo en el Nuevo Testamento se habla de el hijo de David, Mateo 1:1. Jesucristo es hijo de Abraham, hijo de David. Eso, o sea, quizás para nosotros, hermanos, decimos amén, no sé, así como mi hijo chiquitito, no sé, amén. Pero para un judío, eh, no, no es un palo, es como una baza que tenemos, ¿no? ¿Ya? Tremendo. Esa es una declaración tremenda, ¿ya? Decir que Jesús es la simiente de Abraham es una verdad bíblica, ¿cierto?, tremenda, que va cumpliendo el pacto que nos habló nuestro hermano Carlos. Y decir que Jesús es la simiente de David, ¿no? Él es quien cumple todo esto del pacto. Y bueno, es tremendo, hermano. ¿Ya? Hijo de Abraham, hijo de David. Este descendiente edificará templo, ¿cierto? En vez de David, pero hay, ¿cierto? Un descendiente que es directo, o sea, perdón, que es el hijo que es Salomón, que edifica el templo, pero hay un descendiente que realmente es la simiente más importante, que es Jesús, ¿ya? Eh, bueno, lo hemos dicho: si el hijo de David pecare, no se apartará la misericordia, ¿cierto?, de Dios. Por lo tanto, este aspecto no depende de la obediencia, sino que es incondicional este pacto, ¿ya? No depende de la obediencia. Vamos a ver después unos versículos en donde David, ¿cierto?, mismo David nos aclara un poco más este pacto, ¿ya? La casa de David será firmada, quiere decir que no faltará algún descendiente que pueda gobernar. Esto es cierto lo que, si nosotros tomamos en forma literal, nosotros siempre vemos la Biblia en forma, ¿cierto?, histórico-gramatical literal. A no ser que el texto nos diga, ¿no?, o el texto, ¿cierto?, sugiere que es algo figurado, pero en realidad lo que dice es lo que es, ¿cierto? Es lo que está diciendo. Ahora, hermanos,
una crítica, ¿cierto?, a lo literal, es decir, bueno, pero ¿y cómo entonces ahora no gobierna nadie? ¿Ah? ¿Y cómo se cortó el reino davídico? Sí, pero es que nunca va a faltar un descendiente y nunca faltó un descendiente, ¿cierto? Y Jesús mismo es ese descendiente que lo cumple y lo cumplirá. Así que, hermanos, no hay una falta, ¿cierto?, de la promesa de Dios en este caso. Así que nosotros tenemos que ver esto literalmente. Em, bueno, vimos lo del territorio y dentro del mismo territorio, eso lo vemos en el versículo 10, ¿no es cierto?, de 2 Samuel 7, de que Israel iba a estar, ¿cierto?, libre de sus enemigos, nadie lo iba a despojar de su tierra. Hay un momento en donde Israel, ¿no es cierto?, va a gozar solo de paz. Y el trono, ¿no es cierto?, será eterno. Así que, hermanos, vamos a ver algunas implicancias del pacto o, perdón, algunas a otros pasajes que hablan del pacto. Y quisiera llevarles a el Salmo 89. El Salmo 89 es una alabanza en donde de principio a fin el tema es el pacto davídico. Así que vamos a ver el Salmo 89. Entonces, todo el Salmo 89 habla del pacto davídico. ¿Ya? Esto es todo. Y el versículo 3 y 4, ¿cierto? O los primeros versículos, sobre todo el 3 y 4, hace referencia a lo eterno del pacto. Dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Ya? Eso, em, si nosotros nos vamos un poco más adelante, en Salmo 89, del 30 al 37, podemos ver acerca de la incondicionalidad del pacto. ¿No? Salmo 89 del 30, dicen ahí, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré en lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Hay nada más que decir su señoría, dijo. ¿Sí? Ah, qué claro, señor, ¿cierto? Eh, y aquí en esto, ¿cierto? El salmista entiende claramente, ¿cierto?, cómo es cierto la firmeza del pacto, ¿ya? Pero desde el versículo 38 vemos un sentimiento de este escritor, ¿no? Y que le dice a Dios, ¿y dónde quedó el pacto? Porque no había rey. Entonces dice el versículo 38, mas tú desechaste y menospreciaste tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es el tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Aquí, ¿cierto? Ahí
también un clamor, ¿cierto? Más que una incredulidad, ¿no? Pero un clamor, Señor, ¿dónde está? Sí está. Dentro de la soberanía de Dios, sí está. La caída de Israel, ¿cierto? Dice Cristo cuando lloraba frente a Jerusalén, decía, tu casa es dejada desierta, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos rechazaron el gobierno del Mesías, ¿cierto? Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero bajo eso nosotros también podemos tener, ¿cierto? La bendición, ¿cierto? De poder, ¿cierto? Alcanzar esta gracia. Pero hermanos, todo esto es parte de la soberanía del Señor. Termina el salmista en el 52 con una alabanza. Dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. El Señor sabe. Dios sabe cuándo, ¿cierto? No, pero lo que sí hay un clamor, ¿no es cierto? Hacia qué pasó. Si no hay nadie de David gobernando, pero sí Dios prometió de que este reino iba a ser estable eternamente. Y Dios lo va a cumplir, ¿ya? Y lo va a cumplir, ¿cierto? A través de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer otros versículos, hermano. Jeremías 33. Jeremías 33. Vamos a ir al versículo 14, donde también hace referencia a las promesas de Dios con David. ¿Ya? Así que vamos a ver, ¿cierto?, la estabilidad de este pacto. ¿Ya? Jeremías 33:14 dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo, ¿ya? Y aquí ya casi no, o sea, quedan descendientes de David, no, ¿ya? Dice, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Hay una promesa de un renuevo de David, alguien de la descendencia de David. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra, porque así dijo Jehová. No faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿Saben decir? de- la casa de David iba a ser estable. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. O sea, muchas cosas han pasado en la historia, ¿no es cierto, hermano? Pero el día y la noche siguen igual. Y Dios dice, si mi pacto con los astros, lo que yo, ¿cierto?, puse en la creación, sino que el sol y la luna y todos los astros determinen el tiempo y yo invalidar mi pacto con ellos, ya podría ser que yo invalide mi pacto con David. Es algo tan firme, hermano. Ya es como si ya, ¿no es cierto?, tuviéramos un desorden de la naturaleza tal que Dios no sostuviera la naturaleza, ¿ya? Que Dios o la creación, mejor dicho. Y aquí, ¿no es cierto?, el pacto es firme. No va a faltar un descendiente. Algunos comentaristas, ¿cierto?, estaba leyendo, decían, bueno, esto es así como si yo veo un judío andando por la calle por ahí, diría, todavía existe, ¿no es cierto?, firmeza en la promesa de Dios. De ese judío Dios puede, ¿cierto?, sacar pueblo, porque en realidad es necesario, ¿no es cierto?, que haya siempre un descendiente
y así es como lo promete Dios. Así que vamos a Ezequiel 37, hermanos. Estamos viendo, ¿cierto? Algunos otros textos en donde aparece también este mismo pacto explicado, ¿cierto? Eh, Cómo Dios igual va, ¿cierto? Revelando y también cómo lo van entendiendo, ¿no? Los judíos, cómo es este pacto, ¿ya? Así que Ezequiel 37:24, vamos a ese versículo, hermano. Dice así: Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esta es una promesa que Dios hace a Israel. ¿Ya? Entonces, eh, esto está, todo el contexto está dado, ¿cierto?, para un restablecimiento de Israel, una reunión, ¿cierto?, de los judíos y una bendición sobre ellos. Así que em, aquí obviamente cuando habla mi siervo David era rey, cuando Ezequiel escribe esto, David había muerto de tiempo, ¿no? Carne y los huesos, ¿cierto? Pero la dinastía, el trono, ¿ya? ¿Y quién es quien hereda esta dinastía? ¿Quién cumple esto? Es Cristo mismo. ¿Y quién habita, quién pone el tabernáculo, ¿cierto? Dios mismo, es Cristo mismo habitando en medio de, de su pueblo Israel, ¿ya? Y la firmeza del pacto. Mm, En segundo Samuel 23, le voy a pedir, hermanos, vamos a segundo Samuel 23, la última palabra de David, ¿cierto? Antes de su muerte. Segundo Samuel 23, del versículo 1 al 5, ¿cierto? Y ya nos vamos. Segundo Samuel 23, del 1 al 5, ¿cierto? Él alaba al Señor con estas palabras, dicen cómo va, ¿cierto?, guardando su corazón las promesas del pacto. Dice, estas son las palabras postreras de David. Y dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que Él quiere, sino que quiere tocarlos sea arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar los enemigos, ¿cierto? Aquí vemos en el versículo 5, en donde, eh, versículo 5 dice, no es así mi casa para con Dios. Fijan acá. Porque aquí está hablando David de sus hijos físicos, y él está viendo de que sus hijos van a caer. Si van a ir en contra de Dios, lo más probable es que no van a reinar en paz y justicia, y van a tener el castigo de Dios. Más de alguno va a perder, ¿cierto?, el reino, el trono. Pero él está mirando más allá y está diciendo, ¿cierto?, de que habrá un justo que gobierne entre los hombres. Y él está, ¿cierto?, pensando en un descendiente de él, ¿cierto?, que fue la promesa. Y va a haber un justo que va a gobernar entre los hombres.
Por lo tanto, hermanos, frente a lo que nosotros hemos leído hasta ahora, uno puede decir el gobierno de Cristo es espiritual o es terrenal. Si tiene un territorio, si gobierna sobre los hombres, si gobierna sobre el pueblo de Israel, ¿se fijan? Hay un tema que no puede ser, o sea, tiene que ser un territorio en el cielo. Así, aquí todo el lenguaje está hablando de un gobierno físico, de un gobierno sobre Israel, ¿cierto? De un trono en una nación que está plantada en un territorio. Todo el lenguaje está en esto, em, en estos términos, ¿ya? En un término literal, ¿ya? No en un término de que, bueno, sí, es que gobierna, claro, es rey, sí, gobierna ahora. Aquí lo que hemos leído, ¿cierto? Y aquí a la casa de Jacob, ¿cierto? Todo lo que, la preservación, ¿cierto? De un descendiente de David, todo lo que hemos leído tiene que ver con algo eh, literal, con algo que es terrenal, que es físico, de que Jesús, ¿cierto? Va a venir o que tiene que reinar físicamente. Para algunos puede decir, "Bueno, pero imagínense, hermano, en el año 1700, donde ni siquiera existía el Estado de Israel. Eh, Entonces, los judíos esparcidos por el mundo, quién sabe dónde estaban, y decir, no, si Dios, Cristo tiene que gobernar en forma literal. Imagínense, hermano. No, pues, no, es una, lo he pensado, es como si hubiese una profecía de Dios y dijera, bueno, que esto va a pasar cuando caiga, ¿no es cierto?, fuego del cielo y queme aquí el púlpito. Entonces, uno, ¿qué quiere? Bueno, cuidar el templo y el púlpito, porque esta es la profecía. ¿Se imagina después salga todo esto y acá hagan un mall? Entonces, ¿y dónde quedó la profecía? Ah, que es espiritual, el templo de tu corazón. No, si Dios dijo que iba a estar el púlpito y así tal cual, Dios no lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. ¿Se fija? ¿Ya? Entonces, acá, hermanos, para nosotros quizá ahora es un poco más fácil porque, dice, bueno, ahora está el Estado de Israel ahí. Y tiene que estar Jerusalén. ¿Sí? Y tiene que Jesús venir al monte Sión y ahí establecer su reino. Porque Dios no va a mentir a David. Dios no va a decir, no, sí, mira, no, sí, en realidad, bueno, ahora ya quedó la embarrada nomás ahí en Medio Oriente, así que, pero lo vamos a hacer de otra manera, pues, ¿ah? No, si Dios lo promete es porque lo va a cumplir, hermano. No lo sé, no sé cómo. Yo puedo ver sé, la realidad mundial, la actualidad, si no, es imposible. Para Dios no hay imposible, hermano. Si Dios lo dice, lo va a cumplir. Y Él dice, yo no voy a fallarle a mi siervo David. Si yo le fallara el pacto con el día y la noche, entonces voy a fallar mis palabras con David. ¿Se fija? De ese tenor. Por mi santidad. Entonces aquí, ¿no es cierto? Hay eh, una promesa de Dios, ¿cierto? Clara, firme. Esto se va a cumplir. Ahora, hermanos, eh, el pacto, ¿cierto? Del hijo de David. eh, bueno, vamos a leer unos versículos más, hermanos. Quizás los tenía medio aburridos estos versículos, pero vamos a leer, seguir leyendo, hermano. ¿Ya? Lucas 1:32, en el nacimiento de Cristo, o la promesa del nacimiento de Cristo, cuando, eh, ¿cierto? El ángel habla con María. Lucas 1:32. ¿Ya? Dice así. Bueno,
1:31, para tener más contexto, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que aquí, ¿no es cierto? Tenemos el descendiente, ¿cierto? El hijo de David, ¿cierto? Hablando de el la simiente más importante, ¿cierto? De David, aquí, ¿ya? Y dice que será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará ¿sobre dónde? ¿Sobre dónde reinará? La casa de Jacob, ¿cierto? Porque si no diría, él es la simiente y será rey. No, especifica, ¿sí? ¿Él va dónde va a reinar? En la casa de Jacob. Es como decir, él va a reinar sobre los judíos. ¿No? Es como, especifica, po, ¿cierto? Como que va, que va a heredar el trono de David, el que le fue prometido a David, el trono de esa dinastía, eso va a heredar. ¿Se fija? Entonces, eh, vamos, hermanos, a Isaías 11 y lo que ya, ¿cierto?, quedamos más en claro es que es Jesús quien da cumplimiento al pacto. Es Jesús, ¿no es cierto?, la simiente de David. Y ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, este descendiente más importante, cómo va a ser su gobierno en la tierra. ¿Ya? No, no como algo espiritual, un gobierno en la tierra. Fíjense, Isaías 11, y vamos a ver, ¿cierto?, algunos aspectos acá en Isaías 11. Dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, ¿cierto?, es el padre de David. Así que si hablamos de una vara del tronco de Isaí, estamos hablando, ¿cierto?, de la misma línea o descendencia de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hoy en día, ¿no es cierto? Eh, Cualquier gobernante, cosa, ¿cierto? No es así con la justicia que tiene el Señor, ¿cierto? Él conoce hasta el corazón. Y él va, ¿cierto?, a, a hacer verdadera justicia. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él mismo tendrá el conocimiento, es Cristo mismo, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que, hermanos, eh, qué grande. A veces, digamos, en una pelea el que gana más, el que alega más, ¿cierto? Pero él dice que arguirá con equidad por los mansos. O sea, al que tenga justa razón. ¿Eh? Eh, Aquí no por vista o por prejuicios, no por lo que me dijeron, sino que con razón justa, viendo el corazón. Y además de eso, hermano, del versículo 6 lo que vamos a ver, ¿cierto? Es una restauración de la creación. Está en el gobierno de Cristo. Fíjense, esto uno dice, bueno, ¿cómo? Aquí, ¿cierto? Se restauran muchas cosas de la creación caída. Dice el versículo 6, morará el lobo con el cordero. Hoy en día no los puedo juntar, ¿cierto? ¿Eh? Lo dice, morará el lobo con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Lo que no puede pasar ahora. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Ahí no va a haber depredadores. Y y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, se fija que hay, como hay paz incluso hasta en la creación. El apóstol Pablo nos habla, ¿no es cierto? Bueno, en la palabra del Señor, obviamente, del primer Adán y del postrer Adán. El primer Adán, ¿cierto? Que con su pecado, maldita era la tierra por su causa. Y el postrer Adán, que es Cristo, que renueva todas las cosas, ¿cierto? Y que incluso la creación viene, ¿cierto?, a ser bendecida de esta manera. ¿Ya? Cuando esto, hermanos, pasará en un gobierno literal del Señor. ¿Ya? Así que fíjese cómo Dios va a reunir a Israel. Versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, ¿cierto? Y se disipará la envidia de Efraín. Entre Efraín y Judá parece que tenían, si no se podían ver, ahora no, van a ser grandes hermanos, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos del occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, y les servirán todos los hijos de Amón, los obedecerán. ¿Ya? Así que aquí, hermanos, hay, ¿cierto?, algo visible en el mundo, ¿ya? Otro aspecto, bueno, que habrá paz, ¿cierto?, en esta tierra. Eh, Israel tendrá paz. Vamos a ver, hermanos, el cumplimiento del pacto davídico. Ahora nos vamos a ir un poquito más eh, acelerados, ¿ya? El cumplimiento del pacto davídico. Se puede apreciar tres fases de cumplimiento que yo creo que ustedes ya han ido eh, digamos, de alguna manera deduciendo, ¿no? Primero, hay un cumplimiento histórico del pacto davídico que se cumple, ¿cierto?, en el momento. Por ejemplo, que el Aracasa pues, se cumplió, lo vio David, ¿no es cierto? Que un hijo de él iba a crear el templo, eso tiene un cumplimiento, ¿cierto? En el momento. Em, ¿Qué más? De se cumplió inmediatamente después del pacto. Por lo tanto, algunos dicen de que el pacto davídico se cumplió ya, pues, históricamente. Lo cumplió Salomón. No, no le dé más vuelta. Ya, si Salomón edificó la casa, sí, y el pacto se cumplió, no, pero aquí habla de eternidad. ¿Ya? Eso es una cosa. Y lo otro em, que pudiera ser, ¿cierto? Un segundo de Crónicas 17, hermanos, vamos a ir a segundo de Crónicas 17. Ya, em, que en del, ujujú, a ver, hasta el 14 está, pero sí, se me perdió el versículo. Me parece que es del 16 en adelante, de segundo de Crónica, en donde también se está relatando eh, la misma, el mismo pacto. Dice el versículo 16, ya, dije, no, perdón, primero de Crónica, hermano. Yo dije segundo de Crónica, perdón. Primero de Crónica 17. Sí, y dice el versículo 16 y en primero de Crónica 17, 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco
pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Entonces, fíjese esa expresión. ¿Cómo entendió David el pacto? Tú has hablado para un tiempo más lejano. Si hubiese sido solo para Salomón, ¿sí? Él está mirando a un futuro, a un cumplimiento, ¿cierto? Más lejano, más futuro. Entonces, que se cumplió solo con Salomón, no. Hay un cumplimiento que lo hace, ¿cierto? El descendiente de David que habíamos hablado, Jesús. Hay un cumplimiento, hermano, parte del cumplimiento está dado en la primera venida de Cristo y otra parte del cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Así que tenemos algunas cosas que se cumplieron, ¿cierto? Ahí mismo, histórico. Salomón fue el que edificó la casa, ¿cierto? Salomón obviamente cayó, Dios lo corrigió, eh, la misericordia de Dios no se apartó de Salomón, de Roboam tampoco, ¿cierto? Y así los descendientes, a pesar de que algunos fallaron, todo eso se cumplió, ¿ya? Pero dentro de en la primera venida, ¿cierto? Se hace manifiesto que Jesús es el hijo de David. Y hay algunas señales, y vamos a ver en Isaías 35, del 4 al 6, ¿ya? Porque el capítulo 11 de Isaías habla del gobierno milenial de Cristo. El capítulo 35 también habla de este futuro glorioso de Sión, que habla también del gobierno milenial, ¿ya? Y Isaías 35, 4 al 6, vamos a ver, ¿cierto? Un poco este punto, ya que dice así: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de soledad, y torrentes en la soledad, perdón. Así que aquí hay milagros que son señales, aunque esto también, ¿cierto? Podemos tomar el punto de vista espiritual, ¿cierto? Espiritualmente, ¿cierto? Los que son sordos espirituales, ciegos espirituales, pero aquí hay, ¿cierto? Un anuncio de milagros acerca de este descendiente de David, que los judíos lo entendían bastante bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. ¿No? Porque el Señor, ¿cierto? En su reino vimos la restauración, ¿cierto? De la creación, ¿ya? Cómo se restaura la creación, pero también, ¿cierto? En cuanto a milagros, cómo se restaura, ¿cierto? Incluso hasta la salud física. Vamos a Mateo capítulo 12, el versículo 22 en adelante, ¿ya? Mateo 12, 22 en adelante dice así: Entonces fue traído a él, a Cristo, ¿no es cierto?, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? ¿Se fijan la observación? Porque el hijo de David viene con poder y hace milagros. Y cuando vi, ¿será este el hijo de David? Y la gente no estaba tan perdida, ¿no? ¿Y qué pasó con los gobernantes, con los, dice, más los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero las personas que conocían las profecías, un judío conocía las profecías, conocía la Torá, ¿cierto? Eran educados en ello. Mira, echó fuera el demonio, o sea, no, este está mudo, y no hablaba, era, ¿cierto? Ciego y mudo. Y ahora, mira, ¿será este el hijo de David? ¿Se fijan? Hay un cierto un reconocimiento.
Así que hay un cumplimiento, ¿ya? Eh, Vamos a ver, ¿no es cierto? Cuando Juan el Bautista manda un discípulo, él estaba encarcelado y manda un discípulo, le dice, ¿eres tú el que iba a venir? ¿Ya? Le pregunta a Juan el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 11. Estamos así mismo. Mateo capítulo 11 del 1 al 6. ¿Ya? Van los discípulos de Juan el Bautista donde Jesús, Juan el Bautista estaba en la cárcel, y fíjense, vamos a leer, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué dice la profecía? ¿Mm? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ahí están las obras. ¿Tú tienes conocimiento, Juan el Bautista? Soy yo. Mm, Claro que soy yo. Los milagros de Cristo tenían un propósito. ¿Sí? Propósito de señal. De que venía, ¿cierto?, este hijo de David. Así que, eh, ¿qué otra cosa se cumplió, hermanos, con la primera venida de Cristo? Salmo 110, del 1 al 2. Si no, vamos a parafrasear. Cuando David dijo, Señor, Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga, ¿cierto?, tus enemigos por estrado de tus pies. No, tus enemigos van a estar dominados. ¿Y qué le dice? Siéntate a mi diestra, ¿ya? Con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, ¿a dónde está Cristo ahora? En la diestra del Padre. Está reinando, está en el trono de David, está dentro del territorio de los judíos. No, no está reinando. Él está a la espera. ¿A la espera de qué? De que Dios Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies para que venga a reinar. ¿Se fija? ¿Ya? Ahí está Cristo ahora. Vamos, hermanos. Eh, bueno, Hebreos 10, 12 al 13 también dice lo mismo, ¿ya? Y vamos a Hechos capítulo 2, 33, ¿ya? Hebreos 10 ya, ¿cierto? Es más conocido porque, ¿cierto? Que Cristo está, ¿cierto? A la diestra del Padre, ¿cierto? Y Hechos 2, 33, vamos a ver ahí unos aspectos, hermanos. Vamos a abordar de un poquito más. Hechos 2, 33. Es lo que Dios hizo, ¿cierto? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que, ¿qué hizo Dios? Le exaltó, ¿cierto?, a Cristo para estar a la diestra de Dios, en concordancia con lo que dice, ¿cierto?, los otros versículos que son el Salmo 110, 1 y 2 y Hebreos 10 del 12 al 13. Y vamos a ir a Hechos 3:20. Hechos 3:20, ¿m? Donde en este discurso Pedro, o sea, en el primer discurso dice que Dios le exaltó a su diestra, a Cristo. Dios le exaltó a su diestra. ¿Ya? Ahora, en este otro discurso, ¿cierto?, de Pedro, ¿cierto? Obviamente guiado por el Espíritu Santo, dice que Dios va a enviar a Cristo. Fíjense. Y él al Padre se refiere, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Cierto? Parafraseamos. Dios está, ¿cierto? Cristo está con Dios ahí. ¿Hasta qué? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ahí es donde enviará a Cristo. Obviamente, ¿a qué? A reinar. ¿Ya? Eh, y eso dice de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Lo que nosotros hemos leído en Isaías y otros profetas más menores que
los pasamos por alto. ¿Ya? Hermanos, otro versículo, está un poquito largo parece, ¿ya? Jeremías 22. Hay harta información de esto. Vamos a Jeremías 22. 22-28. Jeremías 22-28. Ah, ya. Hermanos, en este punto, ya, al parecer lo hemos comentado en otra oportunidad, eh, Cristo, ¿cierto? En su primera aparición, él recibe, ¿cierto?, los derechos a ser rey. ¿Ya? Pero aquí, hermano, le voy a pedir que coloquen su dedito en Mateo 1. En Mateo 1, ya coloque el dedito para acá también, porque vamos a leer el 1:11 de Mateo. Entonces, aquí, al aparecer Cristo, eh, el Señor es descendiente de David, pero nos encontramos de que uno de los descendientes de David, que había sido, cierto, muy malo, ¿ya?, recibió una maldición. Y aquí sí que nos queda un poco, ¿cierto?, la maldición de Jeconías. Así que le voy a pedir que van a estar atentos aquí. Jeremías capítulo 22, verso 28 dice, ¿es este hombre Conías? eh, Algunos le quitaron el Jeconías, ¿cierto? Jeconías o Conías, ¿cierto? La misma persona. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por quién fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Chan, chan. ¿Ah? Ahí sí que ninguno de la descendencia de Jeconías. Y aquí, hermano, hay siempre hay un linaje real, ¿no? David, después viene eh, Salomón, Roboam y así. Y siempre hay uno de los príncipes lleva el linaje real. Quien llevaba el linaje real era Conías o Jeconías. Pero por su maldad, Dios le dice: ninguno de tu descendencia se va a sentar en el trono. Y ahí uno dice, ¿y qué pasa entonces con el pacto davídico? ¿Ya? Y ahora vamos a ir a Mateo 1, capítulo 11, la genealogía de Cristo. ¿Ya? Esta genealogía de Cristo, hermanos, es la genealogía de José. ¿Estamos? Ya, esta es la descendencia de José. Y en Lucas, nosotros vemos otra genealogía que cuando llega David, como que cambia todo. Pero eso es una genealogía de María. ¿Ya? Es como descendiente, Cristo era descendiente de David, tanto de parte de José como de parte de María. Y aquí, dentro de esta genealogía, en el versículo 11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ahí está. Entonces, José era descendiente de Jeconías o Conías. Por lo tanto, él era de linaje real, pero arrastraba la maldición de su antecesor Jeconías, porque ninguno después de Jeconías iba a sentarse en el trono de David. Entonces, ¿cómo es la solución de esto? ¿Ya? Hermanos, eh, Cristo, ¿cierto? Es hijo, podemos decir, adoptivo de José. Cristo fue engendrado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Él no es simiente de José. Entonces, bajo eso, él no está bajo esta maldición. ¿Se fijan? No sé si me entienden un poco ¿ya? La genealogía en Mateo nos habla de la genealogía de José, en donde Cristo, ¿cierto? Por ser como hijo adoptivo en el fondo, ya, de José, entonces tiene los derechos del trono. La genealogía que aparece en Lucas habla de
la ascendencia por parte de María. Por lo tanto, aunque Cristo, ¿cierto?, no es simiente ni de José ni de María, porque es concebido por el Espíritu Santo, ¿ya? También hay una descendencia de David por ese lado, ¿no? Pero no es descendiente de sangre, sino que es descendiente en papeles, se puede decir. ¿Sí? Es como que el apellido. Por lo tanto, en eso, él tiene el derecho a gobernar, pero no es simiente José, por lo tanto, no tiene la maldición de Jeconías. ¿Se fijan? ¿Ya? Un dato, no, no, es bueno sí, conocer también, ¿cierto? Y en esto Cristo cumple esto, ¿ya? Hermanos, bueno, hay harta información de esto. No sé que ha sido un poco largo, pero vamos, hermanos, bueno, hay algunos cumplimientos que es de la segunda venida de Cristo. Y aquí vamos a leer algunos versículos acerca de la segunda venida de Cristo. Nosotros dijimos de que eh, Jesús tiene que reinar en forma literal en la tierra. ¿Cuándo Jesús va a tomar ese trono? Eso me gustaría que podamos leer algunos versículos donde Cristo también dice cuándo va a tomar el trono. ¿Ya? Mateo 25:31. Mateo 25:31. Vamos a ver ahí unos aspectos para que tengamos claro, hermanos. Mateo 25:31. Acá, ¿no es cierto?, habla de un juicio de las naciones, ¿cierto? En su segunda venida. Cristo viene en su segunda venida. Y ahí, ¿cierto? Fíjese, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ve? Por lo tanto, cuando Cristo asciende al trono, cuando Él venga en su segunda venida. Nosotros, ¿dónde lo colocamos, cierto? Tenemos el arrebatamiento de la iglesia. Acuérdense que estamos viendo en Apocalipsis, ¿no es cierto? Los juicios de Apocalipsis, ya en el periodo de la gran tribulación. Al final, Cristo viene, ¿cierto?, en gloria, y ahí Él se sienta en su trono. Y ahí cuando Él juzga, y Él dice, ustedes, ¿cierto?, los cabritos que están a mi izquierda, son condenados. Ustedes, ¿cierto?, los benditos de mi Padre, entren, ¿cierto?, al gobierno. Ahí comienza este gobierno. Ahí Él se sienta en su trono. Otro versículo que apoya también esto, Mateo 19:28. Acuérdense de Hechos 3:20 al 21, que dice que decía que el Señor, ¿cierto? Que decía, Él envía a Jesucristo, ¿cierto? Pero mientras está con Él, ¿cierto? Hasta que restaure todas las cosas. Entonces, acá vamos a Mateo 19:28. Mateo 19:28. Y dice así, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que le habla a los discípulos, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Se fija que es físico? Ya. Ustedes, ¿cierto? Hay una promesa de Dios. ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo se va a sentar en su trono? Dice en la regeneración. O hablemos, ¿cierto?, en la restauración de las cosas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos, ¿cierto?, Eh, que en su segunda venida viene una restauración. Y eso, ¿qué es, hermanos? El gobierno milenial. Lo sabemos por Apocalipsis, ¿no es cierto? Nos vamos a ir a Apocalipsis 20, ¿ya? Apocalipsis 20, ¿se acuerdan que hemos estado hablando, ¿cierto?, largamente de los juicios, puro juicio nomás, ¿cierto? Y llegamos vamos a llegar, ¿cierto?, en un minuto a este reinado de los 1000 años, ¿ya? Fíjense, Apocalipsis 20, ¿ya? Dice así, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años, Satanás atado,
lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Bien clarito, lo repite varias veces, como para que nos quede claro. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Y qué dice? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Y qué hicieron? Reinaron con Cristo. Aquí, hermanos, hay también una vindicación de los que perdieron todo por causa del Señor. Hoy en día, hermanos, si uno predica la palabra del Señor, vamos a probable que me tiren piedra, tomate, ¿cierto? Todo, o no te escucha. En otras palabras, en otros países hay cierta persecución, pero acá, ¿no es cierto? También los que murieron, los que van a morir, mejor dicho, en la gran tribulación, los que han muerto en forma histórica, los que han sido perseguidos, hermano, va a ser cierto solo en el cielo, la vindicación solo en el cielo, no, sino que Dios promete que van a reinar con Él aquí en la tierra, van a ser vindicados. ¿Se fija? Así que aquí tenemos, hermanos, este reino milenial. ¿Ya? Eh, ¿Quién lo cumple? El Señor Jesús. Así que, hermanos, bueno, la implicancia del pacto davídico lo habíamos ya visto. Israel debe ser preservado como nación. Israel debe tener existencia nacional. Debe ser introducido nuevamente a su tierra, porque el pacto de Israel tendría paz en su tierra, el pacto que hizo con David. El hijo de David, el Señor Jesús, debe regresar corporalmente a la tierra para reinar sobre el trono de David. El hijo de David, estamos hablando de Cristo. Si está reinando en forma espiritual sobre la iglesia, sencillamente no estaría cumpliendo las promesas del pacto. Hay algunos hermanos, ¿cierto?, que creen que nosotros estamos ahora en el reino milenial, ya que en realidad Dios, ¿cierto?, subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre y se sentó a la diestra del Padre, ¿para qué? Para reinar. Entonces, ¿qué pasa? Que después Él viene en gloria y devuelve el reino al Padre, empieza el estado eterno. No, hermano. Ya, en este minuto, ¿por qué? Porque el reinado de Cristo, hay muchos versículos que no leímos, pero las naciones van a ir a Israel a decir, a los judíos, a decir, enséñenos más de Dios. Todas las naciones, ¿cierto?, van a ser dominadas. Aquí está Cristo reinando con vara de hierro. No, en este minuto no. Hay justicia, ¿cierto? No hay nada de eso, hermanos. ¿Ya? Claro, uno puede decir, bueno, sí, dentro de la iglesia, sí, hermano, obviamente debe ser Señor de nuestro corazón, pero ¿es el reinado de Cristo ahora? No, hermano, el reinado de Cristo va a ser, ¿cierto?, en el reino milenial. ¿Qué va a pasar después del reino milenial? Bueno, 1 Corintios 15 dice que Él va a devolver su reino al Padre. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Esto me quedó más en el tintero también, que no vamos a alcanzar a verlo, pero, hermano, en conclusiones, el pacto davídico debe ser de una interpretación literal. Cristo es el cumplimiento del pacto davídico, ¿ya? El reino no es solo espiritual, es literal. Él va a reinar sobre el trono de David. Si bien Cristo está a la diestra de Dios, está esperando el momento para establecer su reino. Ya no es un reinado espiritual. Y bueno, nosotros vemos en Mateo, que eso también quizás nos pudiera llegar a confundir, cuando dice, eh, el reino de los cielos es así. El reino de los cielos tiene esto. El sermón del monte habla que el reino de los cielos, hermanos, bueno, ahí, ¿cierto? Hay unos, cuando habla del reino de los cielos, se refiere, ¿no es cierto?, a las características o la voluntad de Dios que está en el cielo, pero no significa que ahora, o que hay un reino en los cielos, digamos que Cristo está reinando en los cielos y no acá, o que está reinando ahora eh, en este minuto, que es que el reino milenial es, digamos, no literal, es cierto, un tiempo indeterminado y está ahora reinando espiritualmente. No, hermanos, va a haber un reino físico, literal, pero la noticia, ¿no es cierto?, es que si nosotros estamos en Cristo, usted y yo vamos a ser parte de ese reino. Usted y yo vamos a estar reinando con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió. Va a decir, no, o sea, que yo,
de qué saco, ¿no es cierto?, servir a Dios, de qué saco, ¿cierto?, luchar contra mi pecado, qué saco venir a la iglesia, ¿cierto?, cada actividad, aprender del Señor, porque el que aborrezca su vida aquí, ganará y va a reinar con él ahí. Eso es una promesa del Señor. ¿Ya? Ahora sí, hermanos, si nosotros decimos vamos a ser partícipes de ese reino de Cristo, ¿cómo es la voluntad de nuestro Rey? ¿Qué es lo que manda nuestro Rey en ese aspecto? O nuestro futuro Rey, podríamos decirlo para no entrar en confusiones. Nosotros vamos a ser ciudadanos de ese reino. Entonces el Señor también nos llama a comportarnos como ciudadanos de ese reino, ¿cierto? El reino de los cielos, ¿cierto? Estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere Dios? ¿Acaso cuando Cristo reine, va a reinar, ¿cierto? No en acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, ¿cierto? Todo lo que dice ahí en la Escritura es cierto lo que nos dice, ese es el reino de los cielos. Vivamos como ciudadanos de ese reino. Eso es lo que nos invita el Señor. Hermanos, en realidad en esto hay bastante información. Este pacto eh, tiene mucha información y mucha influencia, sobre todo en la parte escatológica, mucha influencia. Yo le pido mis disculpas si es que hay un cansancio, pero hay, digamos, información que es bueno. Bueno, después está también la grabación, para que es bueno poder repasarla, poder verla, tenerlo claro, y nos ayuda a entender muchos versículos, ¿cierto? Sobre todo en escatología y lo que son las promesas de Dios. Em, También incluso en el Antiguo Testamento, qué es lo que esperaba el pueblo de Israel. Todo eso nos ayuda a entender también este pacto. Oremos al Señor. Dios eterno, te damos las gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por eh, Señor, las palabras que tú nos das, Señor, y te damos las gracias, oh Dios, porque sus promesas son firmes, Señor. Oh Dios, usted cumple sus promesas y no importa, Señor, la circunstancia ni cómo nosotros lo creamos, lo pensemos, lo que sabemos, es que usted, Señor, va a cumplir sus promesas. Oh Dios, tus promesas son firmes, Señor, a su siervo David. Usted no va a mentir. Oh, Señor, sus promesas son firmes. Cuando usted predicó, Señor, de que los que estaban, Señor, los que creían, su iglesia, Señor, reinaría contigo, Señor. Tus promesas son firmes. Nada, Señor, de que tú hablas, oh Dios, eh, fuera, Señor, de verdad, no hay engaño, no hay, Señor, nada que no se va a cumplir. Te damos las gracias, Señor, porque tus promesas son firmes. Oh Dios, ayúdanos también a vivir, Señor, conforme a esas promesas. Dios, en el día a día, Señor, tal vez eh, nos entretenemos, Señor, con nuestros quehaceres. Ayúdanos, Señor, a no olvidar tus promesas, a que viene un reino, oh Dios, y que, Señor, poder ser parte de ese reino. Oh Dios, que en tu misericordia tú nos has hecho parte de ese reino, oh Dios. Te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra y que el Señor pueda ayudarnos, Señor, a comprender cada día mejor tu propósito. Señor, que tú prometes, Señor, con un propósito y cumple hasta el final. Te agradecemos, Señor, por tu fidelidad, por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.